Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que son las redes privadas. IP versión 4. Cuando hablamos de direccionamiento IP versión 4 privado, hablamos de tres clases de IPs, de segmentos de IPs. El primero es la clase A, que va desde la dirección IP 10.00 hasta la 10.255, 255, 255. Si se dan cuenta, tenemos los primeros 3 octetos para ocuparlos con host. Entonces aquí salen muchísimas IPs, muchísimos nodos. Para redes muy grandes utilizamos una... Cuando tengas oficinas remotas muy grandes, no sé, miles, utilizamos una clase A. Luego tenemos la clase B, que es un intermedio. Va desde la 172.16.00 hasta la 172.31, 255, 255. Y por último tenemos la clase C, que es una 192.168.00 hacia la 255, 255, 255. En esta pues tenemos una menor cantidad de hosts. Y bueno, cuando encuentren ustedes, estos son direccionamientos que se pueden poner en la red LAN. Después procederemos a ver segmentos públicos. Estos son privados. IP versión 4 privados. O sea que están en la LAN. Estos van a rutear únicamente hacia la LAN y no van a rutear hacia internet. Eso tómenlo también en cuenta. Y vamos a comenzar con el primer ejercicio, que vamos a hacer un análisis de esta red. Y bueno, tenemos aquí nada más hay que recordar que cada puerto del router es una red, una subred, ¿ok? Tenemos aquí el requerimiento de que el switch 1 requiere tener 2 VLANs, cada una de las VLAN con 50 hosts. El siguiente, el switch 2, requiere una VLAN con 8 hosts. Los enlaces seriales entre router 0 y router 1 requieren 2 hosts por serial. Y de router 0 a router 2 requieren otros 2 hosts. O sea, una IP por cada enlace. ¿Ok? Una IP del lado del router 0 y una IP del lado del router 2. Y ya son 2 hosts. ¿Ok? Y del lado del switch 0 requerimos 200 hosts y solamente una VLAN. Entonces, en nuestro primer análisis vamos a determinar el número de subredes. ¿Esto cómo lo determinamos? Por la cantidad de VLANs. ¿Cuántas VLAN tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 VLANs. Vamos a marcarlas. Aquí es 1. Aquí tenemos 2, entonces serían 3. Acá 4. 4. ¿Cuántos enlaces seriales punto a punto? Y aquí tenemos este y tenemos este. Entonces tenemos 2 enlaces seriales. ¿Cuántos enlaces Ethernet WAN? 0. No tenemos ningún enlace Ethernet WAN, ¿están de acuerdo? Porque tenemos serial. El Ethernet WAN sería con un cable de fibra o con un cable UTP. Entonces 0. Total de redes que tenemos son 6. Son 6, ¿ok? Entonces ya hicimos el análisis de las subredes. Vamos al paso número 2. ¿Cuántos hosts por subred? En la primera red tenemos 200, luego tenemos 50, pero son 2, entonces 50 más 50. 50, 50 de los enlaces. Estos son de los enlaces seriales de las otras 2 VLAN y de la última VLAN. Lo que vamos a hacer aquí es ordenarlo de mayor a menor. Entonces 200 host, luego 50 host, luego 50 host, luego 8 host y al final 2 hosts y 2 hosts para los enlaces seriales. El paso número 3 es elegir la máscara, la red y la máscara. Ya nos dan esta red, esta 168.00 diagonal 24. Tomamos la
la red con el mayor host, que son 200 que necesitamos. Y vamos al paso número 4. Recuerden que había una reglita que era 2 a la n menos 2. Esto es para el número de host. Número de host. La otra era para el número de redes, ¿se acuerdan? Era 2 a la n. Entonces para el número de host es 2 a la n menos 2. Pero esto siempre tiene que ser mayor o igual. ¿Sí? Debe ser mayor o igual. Nunca menor. Entonces, 2 a la 8 son 256 menos 2, 254. Y esto cumple que es mayor. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Esto debe ser mayor o igual a esto. Entonces esto es mayor o igual a 254, sí. Si tomamos 2 a la 7 son 128 y pues ya no alcanzamos a los 256. Entonces tomamos 8 bits, ¿sí? Como estamos tomando 8 bits de la parte de host, sabemos que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Toda la primera parte de los 8 octetos en cero. Y por lo tanto va a ser una máscara diagonal 24. ¿Sí? Pero aquí hay un detalle. La primera red no se toma. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a agregar una diapositiva y vamos a hablar de ese tema. La red que teníamos, 168.00, diagonal 24. Si se dan cuenta, la primera red que nos salió a nosotros es la misma máscara. Porque eran 200 hosts. Y para cumplir esto de los 200 hosts, lo máximo que tenemos es 254 y lo mínimo 128, ya no cumple. Entonces nos salió que es una diagonal 24. Pero estaríamos chocando con la misma red que tenemos. ¿Se dan cuenta que es la misma red? Entonces, cuando hacemos subnetting, por lo regular no solemos utilizar la primera red, porque se le conoce como IP subnet 0. Esta IP subnet 0, el router no nos va a permitir configurarla, a menos que pongamos este comando en el router para poder configurarla. Y por razones prácticas no se suele utilizar la misma, la primera subnet que tenemos no se utiliza porque choca con la que ya teníamos, es la misma. Entonces nos pasaremos a la siguiente, que sería la 1. ¿Sí? Esto porque para cumplir nuestro requerimiento que nos pedía de 200 hosts. ¿Sí? Entonces para cumplir este requerimiento requeríamos una diagonal 24, pero la primera no la vamos a utilizar, nos vamos a ir a la segunda, que es la .1.0. Y esta, ¿por qué? Porque ya llenamos los primeros dígitos de unos para la red y ya nos vamos al siguiente octeto, que es .1. Esta sí nos va a permitir utilizarla y esta va a ser nuestra primera subred. Ok, entonces nos regresamos acá y esta va a ser la primera subred para los 200 hosts. La segunda subred, cuando ya llenamos esta red, son 256, entonces este valor se brinca al .2. Porque acuérdense que con 256 o 255 se llena la máscara. Se llena y pasamos al siguiente octeto. Entonces, como ya lo llenamos ahorita 256, nos pasamos al siguiente y la siguiente subred va a tener esta red con la 20, pero no conocemos la máscara. La máscara la vamos a obtener dependiendo de la cantidad de hosts que nos pidan. Ahorita vamos a ver cuánto nos piden. La siguiente nos piden 50 hosts.
Entonces para 50 hosts tenemos la misma fórmula. 2 a la n menos 2 debe ser mayor o igual a 62. Perdón, mayor o igual a 50. Mayor o igual a 50. En este caso, pues nuestro valor es 62 y pues sí cumple. Ok, entonces como cumple, vamos a tener 6 bits en ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los otros 2 en 1. Ok. Y esto es una máscara 192. Que se puede también escribir como una diagonal 26. ¿Sí? Es 255, 255, 255, 192. Que esto es igual a diagonal 26. ¿Por qué 26? Porque tenemos aquí la rayita de los 24 y contamos 25, 26. ¿Ok? 26 bits en 1. Ahora, para calcular la máscara, bueno, ya la tenemos, es diagonal 26. Entonces le ponemos la diagonal 26. ¿Sí? Porque nos habíamos quedado con la red anterior que no conocíamos la máscara. Entonces ya conocemos la máscara que es diagonal 26. Y en total son 64 hosts. Entonces el siguiente salto sería a partir de la 64. ¿Sí? La red va de la 1 a la 62, porque son la cantidad de hosts disponibles. Pero recuerden que la 63 es de broadcast y la siguiente IP válida es la 64. ¿Sí? Y como otra vez nos piden otros 50 hosts para la otra VLAN, entonces sabemos que es igual a una máscara diagonal 26. La siguiente red le vamos a sumar también. La primera válida es la 65. La última válida es la 126. Y la 127 es de broadcast. Entonces la siguiente sería la 128. Digamos que van llenando como los espacios de acuerdo a los hosts. Y sale la siguiente subred. ¿Sí? Ahora necesitamos saber la máscara. ¿Cuál es la siguiente cantidad de hosts? Ya tenemos esta y esta. Entonces el siguiente son 8 hosts. Vamos a calcular para los 8 hosts cuántos se requieren. 2 a la n menos 2. Esto debe ser a fuerzas mayor o igual a 8. Si tomamos a la 3, es 8 menos 2 son 6 y no cumple. Entonces tenemos que tomar 4 bits. 2 a la 4 son 16 menos 2 14. Y esto es mayor o igual a 64 y sí cumple. Y tomamos 4 bits en 1 de la máscara de 24. Tomamos 1, 2, 3, 4 y los siguientes 4 son en 0. Entonces contamos 25, 26, 27, 28. Entonces es una máscara diagonal 28. ¿Sí? Y ya se la ponemos. 28. ¿Sí? Que era el valorcito que estábamos investigando. ¿Ok? Y la siguiente red, pues ya sabemos que esta va de la punto 129. Como son 14 hosts, va a ir a la punto 142. La 143 va a ser de broadcast. ¿Sí? 129 más 14 nos da 129 más 13 porque esta se cuenta como una. Entonces 9 más 3, 2 se lleva 1. Sí, la última es la 142. Y esta va a ser de broadcast. Y la siguiente red disponible es la 144, que es el Network ID. Estos son los Network ID, Recuerden que los necesitamos para las redes. Entonces esos no se utilizan. Y la siguiente es esta, pero no sabemos la máscara. Entonces la siguiente red es de 2 hosts. Cuando son 2 hosts, vamos a calcular otra vez que con la formulita esto debe ser mayor o igual a 2. Entonces 2 a la 1 es 2, menos 2 son 0, no cumple. Entonces 2 a la 2 son 4, menos 2, esto es igual a 2 y esto cumple. Entonces, ¿cuántos bits tenemos en ceros? 2. Entonces 1 y 2. Creo que anteriormente les dije que estos son los bits en ceros, perdón. Bits en ceros.
que lo tomen en cuenta, ¿eh? Bits en ceros, aquí eran 6, por eso estábamos bien. Ok, entonces regresamos aquí. Bits en ceros son 2, entonces tenemos a completar las 8 posiciones y los demás son unos. Entonces 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces una diagonal 30. Diagonal 30. Y esto, como son dos hosts disponibles, va de la... El primer host de aquí va de la punto 145 hacia la punto 146. 147 es broadcast. Vamos a ponerle aquí broadcast. Y la 148, que es la siguiente, ya el siguiente network ID. ¿Sí? Y vamos a poner ahora la máscara. Pues sabemos que es igual, son dos hosts, aquí me equivoqué. Va a ser igual una máscara de 30. Sí, esta es la máscara para los enlaces seriales. Ya vimos que en los enlaces seriales siempre llevan máscara diagonal 30. Nada más que queda ahí como dato, ¿vale? Y luego viene el plan de la implementación. Ya es poner las redes de cada una. Y pues para esta red, pues ya colocamos aquí esta red. Esta fue la primera que nos dio, que es la que tenemos acá arriba. ¿Dónde está? Es esta. Esta es la primera subred. Luego es la 2.0. 2.0 con máscara de 26. Que sería esta. Luego esta. Luego esta. Y luego la de los enlaces seriales. ¿Sí? Y así cumplimos ya con el direccionamiento de cada una de ellas. Y luego estas IP las podemos asignar de maneras estáticas o con DHCP. Pero esto se va a ver posteriormente en sesiones ya de configuración de routers para que vean cómo se asignan estáticamente y con DHCP. Este método que hicimos se le conoce como BLSM, que es máscara de red de longitud variable. Lo que hicimos fue cambiar la máscara. Si se dan cuenta, son diferentes máscaras dependiendo de la cantidad de hosts que nos pidan. Aquí nos pedían 8, aquí nos pedían 50, acá otra vez 50. Ay, perdónenme, lo voy a volver a escribir. Aquí nos pedían 50, aquí nos pedían 50, aquí nos pedían 2 hosts, aquí otros 2 hosts. Y acá nos pedían 200. Entonces de esa forma nosotros descompusimos esa red y la hicimos así para que quedara mejor. ¿Sí? Y utilizando el direccionamiento pues más pues el más óptimo.